Espectáculo horroroso. Un socio que no es de fiar. Un grupo en el que no quiere estar nadie. Estas son palabras que esta semana ha dedicado Donald Trump de nuevo al gobierno de España aquí, en el ala oeste de la Casa Blanca. Ya hemos normalizado este tipo de ataques, pero la verdad es que es llamativo cómo van creciendo en intensidad, cómo la profunda insatisfacción que se percibe aquí en la Casa Blanca con respecto a los socios militares, políticos, económicos de España va creciendo, creciendo, creciendo. Está claro que muchos de los que apoyan al gobierno piensan que esto son simplemente provocaciones del presidente Donald Trump. Pero lo cierto es que esta semana algo ha cambiado, y es que se ha unido, aunque de una forma menos exagerada a esas críticas, el propio secretario general de la OTAN, Mark Rutte. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi informe de esta semana. Este es el momento en la reunión bilateral entre Rutte y Trump en que, sin que se le pregunte por España, porque ya sabemos que al gobierno español no le gusta mucho esto de que preguntemos específicamente por nuestro país. Bien, no era necesario que se le preguntara. Una periodista italiana sacó a relucir el tema de determinados socios europeos y dos asuntos, uno el gasto militar y otro el uso de las bases norteamericanas para la misión en Irán. Y esto es lo que el presidente Trump dijo justo al lado del secretario general de la OTAN. Spain is a horror show. Spain is terrible even from your standpoint. I mean, they don't want to pay anything. They think they're in for a free ride. Spain is not a good group. Not a good group at all. Bueno, son palabras muy gruesas. Son acusaciones que, como os decía, van subiendo de intensidad. Y ya no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que Trump ataca con esa dureza a España en general, porque está claro que está muy molesto con el gobierno por esos dos motivos que os decía antes: la falta de España, el único país en equipararse al resto de los socios de la OTAN en comprometer de aquí a 2035, que quedan 9 años, el 5% del Producto Interior Bruto en defensa, y segundo, esa negativa frontal al uso de las bases para las misiones logísticas y de repostaje de los aviones que participen en la misión en Irán. Esto es llamativo porque Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, vino al despacho, ¿vale? Hubo un momento en el que incluso sacó unos gráficos hablando del efecto Trump. Intentaba él aplacar a Trump, convencerle de que a pesar de todo y de esas resistencias, sigue siendo Europa un socio de fiar, digno de la confianza económica, pero sobre todo militar, de los Estados Unidos. This chart is about the Trump trillion. The Trump trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017. Bueno, en ese argumento de Rutte había claramente una excepción, porque él dijo, bueno, es que incluso países como Italia o Reino Unido, aunque no participaran activamente en esa misión en Irán, aunque no permitieran el uso de las bases para acciones ofensivas, sí que hubo transporte logístico y de coordinación en las bases que hay en esos países. Y eso es cierto, pero sigue habiendo una gran excepción en Europa, que es la de España. Las bases de Rota y de Morón vieron muy reducidos, casi a su mínima expresión, cualquier tipo de entrada y salida de aviones estadounidenses. Esto al principio de la misión bélica en Irán fue un verdadero dolor de cabeza para el Pentágono, porque tuvo que, en medio de una operación en contra de objetivos muy destacados, desviar una gran cantidad de vuelos a Reino Unido, Italia, Alemania y otros puntos en el Mediterráneo. Después Trump aumentó las críticas al gobierno español por esta decisión. Esta decisión del gobierno español viene porque en la operación del año pasado, la de Martillo de Medianoche, la de junio del 25, en el que se atacó solo las instalaciones nucleares de Irán, se utilizaron las bases de Rota y de Morón para algunos vuelos de repostaje de los bombarderos, y aquello provocó una gran tensión porque, según el gobierno español, no se le avisó. Bien, en esta ocasión ya estaba claro que Trump iba a atacar, se venía advirtiendo de ello semanas y no meses, y el gobierno español lo bloqueó. Así que se ha producido esta crisis. En esta intervención que veíamos de Trump junto a Rutte, el presidente dice expresamente, bueno, tú también estás perjudicado por España, lo viene a decir de ese modo, y Rutte no lo niega. Después Rutte, en esa reunión, hablan de todos los temas que tienen pendientes, sobre todo de la cumbre de la OTAN que se va a dar en Turquía, en Ankara, dentro de 2 semanas,
Y Rutte sale aquí del despacho Oval y yo tuve la oportunidad de preguntarle sobre si él estaba de acuerdo con esa apreciación de Trump o no. Y la verdad es que me dijo que él, con quien no está de acuerdo, es con Pedro Sánchez y su decisión de ser la única excepción dentro de toda la OTAN de equiparar el gasto militar a los demás. The president was pretty harsh with Spain right now, and he said that you would agree with his diagnostic. Do you Well, agree as you with know, what he said? the Prime Minister of Spain and myself, we agreed last year to disagree. The good thing is that Spain has committed to reach the capability targets as we agreed. The Spanish Prime Minister was saying last year, and he's still saying that, so this is not news what I'm making here, that he thinks he can reach that not by spending 3.5% on core defense spending, but 2.2%. I don't think he can, and I think the future will show this. But this is what we agreed last year to disagree upon, and that has not changed. Estas son palabras también que deberían ser alarmantes para Sánchez, alguien que, bueno, su equipo, cuando ha tenido momentos complicados dentro del gobierno en España, ha jugado con la idea de tener puestos de liderazgo internacional, ¿no? En instituciones internacionales. Él siempre se ha vendido como un líder. Acordaos aquellas fotos que se hacía con Macron, con Justin Trudeau, con Lula, aclamado por la izquierda internacional. Bien, esta posición dentro de la OTAN está perjudicándole a él, no solo a él, también a España, porque somos la única excepción, somos los únicos que no vemos que con un frente de guerra en Ucrania y siendo flanco sur de la OTAN, teniendo fronteras compartidas en las ciudades en el continente africano con Marruecos, y además las amenazas crecientes en ciberseguridad, ataques con drones y todo lo relacionado también con materia migratoria, ¿no? Que está provocando tantos problemas en países como Francia o Reino Unido. Bueno, somos el único país que considera que no es necesario un refuerzo, que en realidad ese refuerzo es 3,5% de inversión militar directa, que en el caso de España se queda en el 2,1%, y el resto, hasta el 5%, es infraestructuras, compromisos, es decir, una forma de abultar esos presupuestos. Está claro que a esa cumbre de la OTAN llega Sánchez señalado no solo por Trump, sino señalado por el resto de la OTAN. Cada vez un aliado más incómodo, más recalcitrante dentro de las instituciones europeas. Está claro que se le señala desde muchos puntos como alguien que, por interés interno, por querer contentar a sus socios en la izquierda, la extrema izquierda y nacionalistas, llega a los foros internacionales reacio a cualquier compromiso que tenga que ver con la defensa. Vamos, que el Sánchez que va a esas instituciones en este momento en el que depende de la coalición y de los partidos de extrema izquierda y de las bases y de haber convertido al PSOE en un partido, sobre todo, que ha fagocitado a Podemos, es el Sánchez aquel que decía en la entrevista famosa en El Mundo que él lo primero que haría sería abolir el Ministerio de Defensa. No el Sánchez que, cuando se convirtió en secretario general del Partido Socialista la primera vez, se puso unas banderas de España detrás y dijo que era un convencido del atlantismo, de las alianzas internacionales y de que España cumpliera con sus compromisos. Bien. Rutte, que suele ser una persona bastante comedida, insistió, dijo que él cree que el tiempo le va a quitar la razón a Sánchez. Pero lo que está claro que el daño que estas posturas de Sánchez y las críticas de Trump también hayan hecho es a toda España, es a la posición de España dentro de las instituciones internacionales, es haber convertido a España no en un socio con el que se cuente para la intermediación en América Latina, para misiones humanitarias, para control electoral en procesos en duda, como en Venezuela, pueda ser Nicaragua, lo que sea. No, no. Se ha convertido a España en una excepción constante y permanente. En un país que está bajo el liderazgo de alguien que ha decidido anteponer una serie de supuestos principios de izquierda, antimilitaristas, en este caso atlantistas, con tal de perpetuarse en el poder. Esta es la lectura que se hace en los foros internacionales. Y esto, yo como periodista español aquí en la Casa Blanca, nunca he visto este nivel de críticas, de ataques a un socio, ¿eh? Estamos hablando de socios, ¿no? Socios que tenemos bases de uso compartido, ¿no? Así que estamos en momentos bastante complicados para España. Fijaos que hace poco Trump vino a criticar a Meloni con unos términos mucho más suaves de los que suele utilizar para con Sánchez, y aquello provocó una crisis enorme. La semana pasada el ministro de Exteriores de Meloni, Antonio Tajani, canceló una visita a Miami y aquello provocó realmente pánico en Washington y en Roma, ¿no? En España parece ser que ya nos hemos acostumbrado, incluso a que nos llamen
espectáculo horroroso, ¿no? Es un daño, yo creo, realmente que va a tardar bastante tiempo en repararse, sobre todo porque, según estamos aquí hablando, no se está trabajando para equiparar a España en capacidades militares al resto de socios en un mundo cada vez más incierto, más cambiante, en el que las ansias expansionistas de potencias como Rusia y China están cada vez más claras y, sobre todo, cuando Estados Unidos parece cada vez más dispuesto a retirar tropas del continente europeo, ¿no? Y dejar que sea Europa la que se defienda a sí misma. Está claro que en algún momento incluso gente más aislacionista, como el vicepresidente J.D. Vance aquí, quieren ver a una Europa defendiéndose sola, cosa que en este momento no sé si estaría en posición de hacer. Por lo demás, Trump, es cierto, utiliza palabras muy gruesas, pero también es cierto que las amenazas que ha hecho no se han cumplido, ninguna de ellas. No se ha expulsado a España de la OTAN porque no se puede, no se ha cortado el comercio, no se ha cerrado la base de Rota o la de Morón para llevarlas a Grecia. Él ha planteado diversas ideas, ninguna de ellas en realidad se ha hecho realidad. Típico de Trump, ¿no? Amenaza, utiliza palabras gruesas como una forma de también coacción y de hacer que quien es objeto de sus críticas reaccione, ¿no? En este caso, Sánchez no está reaccionando. Es más, en muchas ocasiones yo incluso veo que, o entiendo que al Partido Socialista y al gobierno de coalición español le vienen bien estas críticas y haberse convertido en adalides del antitrumpismo. Es cierto que aquí hay organizaciones de izquierdas en la órbita del Partido Demócrata que han considerado durante muchísimo tiempo a Sánchez un líder al que seguir, al que invitar, al que acercarse, porque muchos lobistas, grupos de presión, think tanks, políticos demócratas lo ven como el mayor referente internacional del antitrumpismo. Pero eso también está cambiando, porque ahora aquí a Washington llegan las noticias de la corrupción en España. Llegan las noticias no solo de la imputación de la mujer y del hermano, sino de la condena a cárcel a 24 años de su mano derecha y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, de otros casos de corrupción que implican a el fiscal general o a otro número 2 del Partido Socialista, Santos Cerdán. Esto se sigue aquí y en más de una ocasión he hablado con fuentes aquí en Washington, sobre todo en la órbita demócrata, haciéndose una pregunta, ¿no? Está claro que el gobierno español habla de caza de brujas, de persecución judicial, de lawfare, nada que sea novedoso aquí en Washington, porque Trump también utiliza esos mismos argumentos abundantemente, pero sí que empieza a verse con estas condoneas que ahí hay un pozo de verdad y que ha habido una corrupción que es desde luego innegable. Eso por no hablar de hasta la contratación de prostitutas en sitios públicos con sueldos bastante abultados, algo que precisamente no parece que sea muy de izquierdas. Bueno, esta es la posición en la que España va a llegar a esa cumbre de Ankara. De la última ya España salió logrando una excepción al compromiso de todos los demás. De esta cumbre va a nacer lo que Rutte define como la OTAN 3.0 y está por ver cuál será España, si se quedará en un 2,5, en un 2.0 o finalmente cederá y se unirá al resto de socios. Muchas gracias por seguirme. Nos vemos la semana que viene.